anda vengo lo mío buscando, la flor del pueblo, la flor de mayo, verde, blanca y verde. Ay, qué bonita, verla en el aire, quitando penas, quitando hambre, verde, blanca, verde. Amo mi tierra, lucho por ella, mi esperanza es su bandera, verde, blanca y verde, verde, blanca y verde. Qué alegres cantan las golondrinas, tierra sin amor, tierra de espigas, verde, blanca y verde. Como relucen las amapolas de Andalucía trabajadora, verde, blanca y verde. Amo mi tierra, lucho por ella, mi esperanza es su bandera, verde, blanca y verde, verde, blanca y verde. Muy buena. Coincidiendo con el 43º aniversario del 4 de diciembre, fecha en la que en Andalucía, en el año 1977, se celebraron unas manifestaciones multitudinarias en las que se reivindicaba el derecho del pueblo andaluz, de los trabajadores y las trabajadoras andaluzas, a tomar en sus manos la decisión de su destino, en las que se reivindicaron una serie de cuestiones de gran calado de contenido social, laboral y nacional para Andalucía. Desde la Unión Territorial del SAS de Granada hemos producido modestamente una serie de programas relacionados con esta fecha y con lo que se conmemora. Los vídeos, el programa que va a ir a continuación, que va titulado Quitando penas, quitando hambres, como el estribillo de aquella canción de Carlos Cano, de Blanco y Verde, va relacionando lo que es el andalucismo con las condiciones sociales y laborales, lo que es la reivindicación nacional de Andalucía, con el carácter social de esta efeméride. El andalucismo, como otras ideologías nacionalistas que surgen entre los mediados y finales del siglo XIX y principios del siglo XX, viene a reivindicar una serie de valores, de historia, de cultura, de nociones nacionales sobre el territorio de Andalucía. En todos los movimientos nacionalistas que se dan, no solo en Andalucía y en el Estado español en esa época, sino en toda Europa y en otras partes del mundo, algunos de estos movimientos, movimientos nacionalistas tendrán diversos caracteres. Algunos carácter burgués, algunos carácter nacional cultural o nacional, siendo la característica del movimiento nacionalista andaluz, del andalucismo histórico, el estar marcado por una profunda pauta social, una serie de cuestiones sociales serán una de las principales ideas fuerzas de este nacionalismo andaluz. Se suele conocer el nacionalismo histórico, el andalucismo histórico, como aquel que desarrollara Blas Infante junto a sus compañeros y compañeras a partir de la segunda década o de la década de los 20 del siglo XX.
No se puede entender este nacionalismo sin el krausismo, sin las ideas regeneracionistas, sin el republicanismo federal, etcétera. Son ideas sin el anarquismo, son ideas que vienen a sumarse a esa idea nueva, esa idea regeneradora que de su cabeza ha sacado Blas Infante, que es un personaje histórico fundamental, como en otros nacionalismos de otras latitudes o de otros lugares tendrán otros personajes, ¿no? Él junta, coge de aquí y de allá y desarrolla la idea nacional de Andalucía, primero desde un regionalismo que va evolucionando hacia el propio nacionalismo, pero siempre asentado sobre una tremenda base social, en lo que es la cuestión ideológica y en los problemas laborales y sociales que acuciaban a su tierra. No en vano todas las frases, o casi todas las frases que encontramos en la doctrina política de Blas Infante tienen ese tinte social que, por ejemplo, en otros movimientos nacionalistas no encontramos tan claro y tan meridiano. Como bien sabemos, el nacionalismo andaluz, el proyecto de Estatuto de Autonomía, ya en ciernes en el año 36, se ve truncado por la Guerra Civil Española y pasamos todos los habitantes del Estado español por 40 años de una dictadura sangrienta, fascista en su primera época, muy represiva, ese es el periodo de tiempo. Pero ya al final de la década, al principio de la década de los 70, en diversos lugares, primero académicos, universidades, y no solo en Andalucía, sino de andaluces que estaban en Madrid, que estaban en Cataluña, pero rápidamente calando dentro del movimiento obrero, dentro de muy activo en aquella época el movimiento obrero, muy reivindicativo, muy combativo, dentro de los ambientes culturales, etcétera, el andalucismo vuelve a aparecer, es lo que se suele llamar la segunda, lo que se le está llamando ahora la segunda ola andalucista, que es la que coincidirá con la muerte del dictador, la transición al sistema este que tenemos, al régimen del 78, y al que se adelantan los trabajadores y las trabajadoras, la clase trabajadora andaluza, saliendo mayoritariamente a la calle el 4 de diciembre de 1977. En aquella época, en Andalucía, había 2 millones de analfabetos, tenía más de 1,5 millones de hijos e hijas de Andalucía, de trabajadores y trabajadoras de Andalucía que habían marchado a la emigración, en Alemania, en Francia, en Bélgica, en toda Europa, y dentro del Estado español, a Cataluña, el País Vasco, el País Valenciano, Madrid. Incluso se producen movimientos migratorios dentro de la propia Andalucía. Pues nos encontramos con esa situación, 2 millones de analfabetos aproximadamente, una migración grandísima, una migración de carácter económico, de gente que no quería irse de su tierra pero que no tuvo más remedio que hacerlo, y una situación social en todas las ciudades, en los pueblos, en los pequeños pueblos de Andalucía, donde había una precariedad laboral, económica, social tremenda. Los pueblos en la ciudad de Andalucía, quien habla tiene 55 años, el tiempo suficiente para haber conocido aquello y para conocer lo que hay ahora, estaban totalmente abandonados, sin apenas servicios sociales, sin apenas sanidad pública, sin apenas con una escuela pública que daba auténtica pena y utilizada ideológicamente por el régimen franquista. Esa era la situación en la que estaba Andalucía en el año 1977. Con la idea revivida del nacionalismo andaluz, de la prédica y de la idea de Blas Infante, surge en 1977 y con anterioridad este movimiento que será adquirido, cogido por los partidos de la izquierda, más a la izquierda de la izquierda, por sindicatos como el Sindicato Obrero del Campo, entonces, y por otros sindicatos, la CESUD, etcétera. Será cogido este andalucismo como bandera, como forma de intentar regenerar esta tierra, esta patria nuestra que es Andalucía, que se encontraba en esa situación tan precaria. Como os decía antes, paro,
analfabetismo, emigración forzosa, falta de servicios sociales, falta de un futuro para los hijos y las hijas de Andalucía y una inestabilidad laboral permanente, eran las pautas generales que marcaban el devenir de todos los trabajadores y las trabajadoras andaluzas por aquella época. La reivindicación nacional andaluza surge en esos momentos y se plasma, se mete en el crisol del 4 de diciembre, marcada profundamente por todas estas cuestiones. La gente se echa a la calle para pedir nacionalidad, como decían en aquel momento, que significaba el reconocimiento de Andalucía como lo que es y como lo que era una nacionalidad histórica, nacionalidad, y lo que venían a pedir con eso era pan, trabajo, techo y libertad, autogobierno, etc. En los vídeos que veréis a continuación, o los cortes que vamos a presentar a continuación, los intervinientes nos irán explicando diversos aspectos de cómo devino el proceso hasta que se consiguió la autonomía para Andalucía y todas las características propias que tuvo la posibilidad que el pueblo andaluz ejerciera su soberanía para elegir, para decidir sobre su propio autogobierno, sobre un primer paso a la soberanía. Con el paso de los años, cuando Andalucía consigue ser reconocida como nacionalidad histórica en igualdad de condiciones a la vasca, a la gallega y a la catalana, vienen los políticos que no pertenecían a estos partidos que le han venido a llamar de extrema izquierda o más a la izquierda de los oficiales, a poner palos en las ruedas del carro de la autonomía y del gobierno andaluz. Son el Partido Socialista, el Partido Socialista Obrero Español, el Partido Comunista, los que embridan, reducen y frenan la ansia de autonomía, de autogobierno, de soberanía del pueblo andaluz. Poco a poco se irán haciendo hegemónicos en ayuntamientos, en ciudades, en el Parlamento andaluz, incluso en el Parlamento de Madrid, e irán traicionando poco a poco aquella aspiración popular que se fraguó, que se plasmó el 4 de diciembre de 1977. Como ya os digo, en las intervenciones que vamos a ver a continuación os van a explicar esto más detalladamente. Pero ahora, ya en la segunda década, ya pasando la segunda década del siglo XXI, nos vemos la necesidad, como llegamos haciendo muchos años atrás, de reivindicar el 4 de diciembre. Porque hoy en día, si vemos cómo se encuentra Andalucía, la encontraremos en los puestos de cola, tanto del Estado español como de Europa, en materia de derechos sociales, laborales y en todo en todo dato que nos echemos a la mano, en camas por habitante, en dinero destinado a asuntos sociales. La veremos a la cabeza en número de desahucios, en número de injusticias, en índices de pobreza infantil, de familias que viven una en la pobreza, otra en el umbral de la pobreza. Por arriba batimos todos los peores récords y por debajo batimos también los peores récords. Por eso, igual que hace 43 años, el 4 de diciembre de 1977, mis padres, porque yo tenía, por ejemplo, 12 años, se echaron a la calle para reivindicar todo lo que estaba diciendo antes. Hoy es día, para los que tenemos la edad de aquellos que se echaron a la calle en 1977, reivindiquemos esas mismas cuestiones que siguen siendo las grandes lacras de Andalucía. Para que pidamos, a partir del andalucismo, del feminismo, que es uno de los movimientos sociales e ideológicos fundamentales de este siglo XXI, que pueden ayudar a transformar la sociedad, como os digo, desde el andalucismo, desde el feminismo, desde aquellos que aspiramos a la justicia social, aquellos que aspiramos al reparto de la riqueza, aquellos que aspiramos, aquellos y aquellas que aspiramos a un mundo distinto al que estamos viviendo actualmente, acabar con este capitalismo que no se conforma con destruir a las personas, sino que puede destruir incluso el planeta. Pues ya es el momento que nosotros, que tenemos la edad que tenían nuestros padres en 1977, nos echemos a la calle, como llevamos haciendo ya unos años, para reivindicar este andalucismo regenerador,
para nuestra tierra, para nuestra patria. Nuestro modesto vídeo que vamos a presentar a continuación pretende dar algunas soluciones, algunas ideas y algunas explicaciones de carácter histórico y de carácter actual sobre cuál debe ser el futuro de nuestra tierra, desde la cabeza, desde el corazón, pero desde la predominantemente preocupación social, en la cuestión social, la preocupación en la cuestión social que tiene el andalucismo históricamente. Igual que diremos que el feminismo, si no es de clase, no es feminismo, que el obrerismo, si no es de clase, no es obrerismo, diremos que el andalucismo, si no es de clase, no es andalucismo. Blas Infante empezó a escribir sus teorías, a desarrollar su teoría nacionalista a causa de las injusticias sociales que veía en Andalucía, de la falta de una reforma agraria que sigue faltando hoy en día, cuando un 5% de los propietarios tienen la mitad de la tierra cultivable de Andalucía, está en manos del 5% de los propietarios. Cuando veía las desigualdades que se producían en los trabajadores de la mar, de las ciudades, de la construcción, del campo, como decía antes. Por eso es el momento de volver a lanzarse a la calle, de que este 4 de diciembre tan particular, marcado por los confinamientos, marcado por esta pandemia que estamos sufriendo, y que esta pandemia ha sido la que ha venido a adelantar una de las crisis cíclicas que va padeciendo el capitalismo. No es que el capitalismo venga motivado por la pandemia, sino que la pandemia lo único que ha venido es a adelantar esta crisis que ya nos llevaban anunciando desde hace mucho tiempo. Pues, como os decía, más que nunca es el momento de salir a la calle, de luchar por nuestros derechos sociales, de igualdad entre hombres y mujeres, igualdad real entre hombres y mujeres, y de un futuro digno para todos los hijos y las hijas de Andalucía. Ese es nuestro objetivo con este vídeo, con este modesto vídeo que vamos a aportar. Esperemos que sea de vuestro interés y os dejamos con los intervinientes. A todos ellos les agradecemos, aunque algunos de ellos no nos ha aportado el vídeo de la manera que se lo pedíamos, sus intervenciones no van destinadas a la letra, al pie de la letra, como se lo pedíamos. Les agradecemos que se hayan tomado el tiempo, se hayan calentado la cabeza y hayan explicado para que trabajadores y trabajadoras entendamos cuál es la historia del andalucismo y cuál es el papel de los andaluces y las andaluzas en la soberanía de nuestra tierra, en la ansia y en la consecución de una soberanía que tendrá que venir. Una soberanía y un nacionalismo que no es ni para poner concertinas, ni para instituir un ejército, ni para crear un Estado que reproduzca modelos que ya tenemos más que vistos y que no nos satisfacen. Es un nacionalismo, como decía Blas Infante, antes que nacional, humano. De ahí parte nuestra idea y de ahí parte la defensa de nuestra tierra, de nuestros derechos y la exigencia que tenemos a nuestro autogobierno y a nuestra soberanía. Muchas gracias a todos por vuestra atención y os dejo con las intervenciones. Gracias. ¿Esto está escrito? Claro que está escrito. Está escrito aquí. Y está escrito aquí. Y está escrito aquí. Pero hay un yacimiento que no se puede tocar. Y en la lengua, es la palabra. Por ejemplo, jarana. Vas al diccionario, dice que jarana tiene origen desconocido. Jarana es irte de lo prohibido, de lo haram. Faralaes. Faralaes dice que viene de Francia, de farfalán, como si en Versalles las mujeres vistieran de flamenca. En árabe, farah significa alegría y leps significa traje. Faraleps es el traje de la alegría. Farah es alegría. Feria viene de farah. Que nadie me diga, por favor, que la feria andaluza viene de una feria de ganado. Viene de irte de farah, de alegría, irte de farra. De hecho, malfario es tener mala alegría. Todas esas palabras son huérfanas en el diccionario. Y la más huérfana de todas es flamenco.
Flamenco viene del árabe morisco, felah menkup. Felah significa campesino. En árabe hay 2 grados de expropiación. Cuando te quitan lo material eres un mindún, de ahí viene la palabra mindundi. Pero cuando te quitan lo material y lo inmaterial, lo que tienes y lo que eres, cuando dejas de ser quien has sido siempre, cuando lo has perdido todo y te conviertes en un marginado, en un excluido, entonces eres un menkup. Felah menkup, inicialmente, no era el arte, era la persona, el excluido, el marginado. Por eso una de las grandes huellas no está tanto en la palabra, sino en la forma de pronunciarla. Los andaluces aprendimos el castellano utilizando los sonidos que habitaban ya en nuestra garganta, las diferentes S, Z de la fonética árabo-andalusí, de la algarabía. Y eso explica la diferencia en la forma de expresarnos del pueblo andaluz. ¿Qué te pueden amputar para que dejes de ser tú? Un dedo, una mano, una pierna, el corazón, un órgano de tu cuerpo. ¿Cuál? La única parte que te pueden quitar para dejar de ser tú es la memoria. Mirarte en el espejo y no reconocerte. Un enfermo de Alzheimer que es reconocido por todo el mundo ha dejado de ser quien es cuando no se reconoce en el espejo. Y eso le pasa a las personas y le pasa a los pueblos. Hay pueblos que si miran al espejo no se reconocen, aunque lo reconozca todo el mundo. Andalucía es así. Por todo es reconocida porque su memoria sensorial es única en el mundo. Y sin embargo, no se reconoce en el espejo. Pero no por eso la ha perdido. Esa es la clave. Tengo una mano izquierda con 5 dedos, que me recuerda que las manos tienen 5 dedos. Y en mi mano derecha, a pesar de la amputación, créeme que siento el dedo de vez en cuando, como un nervio fantasma. Y a pesar de que nos han destruido o que nos han intentado destruir nuestras piedras, que intentaron expulsar a nuestros antepasados, que quemaron nuestros escritos en las plazas Birrambla de Granada, a pesar de que han intentado destruir nuestra prueba, a pesar de que han intentado amputar nuestra memoria, siguen habiendo espasmos de la memoria que se conservan dentro de nuestro corazón, dentro de nuestra memoria sensorial, en lo que hablamos, en lo que olemos, en lo que oímos. Esa es la prueba de lo que somos, y ahí está escrito. La primera vez que intervine en un acto de significación política fue precisamente un 4 de diciembre, hace muchos años en Sevilla, en la presentación pública del SAT. Y entonces dije que no sentía nostalgia de aquel 4 de diciembre. Lo dije porque no lo viví, y lo dije con toda la intención, con el ánimo de convencer a quienes estaban allí presentes de que teníamos que mirar hacia adelante. Hoy, después de muchos años, y muchos años más aún desde aquel 4 de diciembre, rectifico. Sí, siento nostalgia. Pero no de aquel día. Siento nostalgia de aquel pueblo andaluz, que estaba conformado por igual por quien se dejaba la piel en el campo y por profesores y profesoras de universidad, por escritores, por poetas y por mecánicos de taller y amas de casa. Por el pueblo, que estaba convencido de que Andalucía no solamente existía, sino que tenía que empoderarse y reivindicar el poder que por derecho merecía. Y lo hizo rebelándose contra las propias estructuras que querían imponer comunidades de primera y comunidades de segunda. Y puso patas arriba el modelo del Estado. Y de eso hemos hablado muchísimo. Pero de lo que no hemos hablado es que 40 y tantos años después, ese mismo pueblo parece que se lo ha tragado la tierra. Y yo quiero reivindicar hoy, precisamente hoy, el orgullo de ser andaluz. Que lo que tenemos que hacer es precisamente sacar pecho. Y cuando nos ofendan por nuestra forma de hablar, decir que sí, que nos sentimos orgullosos de nuestra forma de hablar, porque contiene los sonidos milenarios de todos los pueblos que nos antecedieron.
Y cuando se metan con nosotros y coloquen el estereotipo de la chacha, decir que precisamente esa madre, esa abuela, ha sido la que ha criado a hijos e hijas que hoy son doctores y son licenciados. Lo que ocurre es que esta gente, nuestros jóvenes, han tenido que emigrar igual que sus madres y sus abuelas, igual que sus padres y sus abuelos. La diferencia es que aquellos se iban a Düsseldorf, a Múnich, a Badalona o a Mataró, y lo primero que hacían era fundar una casa de Andalucía, porque se sentían orgullosos de lo que eran. Y hoy lo que nos falta es la autoestima, creérnoslo, porque estamos delante de un pueblo depresivo. Estoy convencido de lo que estoy diciendo. Un pueblo depresivo no es aquel que no hace las cosas porque no quiere, sino porque no puede quererlas, porque le han amputado la voluntad. De la misma manera que cuando te quitan una mano o una pierna, tú lo ves, a un depresivo cuando le quitan la voluntad, pues no se ve. Y no han quitado la voluntad. ¿Y tiene culpable? Pues claro que sí que tiene culpable. Todos aquellos que han hecho que no estudiemos nuestra propia historia. Todos aquellos que nos han avergonzado por ser andaluces. Y sin embargo, seguimos condenados en los últimos lugares del paro, de la pobreza o de la educación en España y en Europa. Pues claro que hay que señalarlos con el dedo, pero desde el orgullo de ser andaluces. Pues claro que sí que somos orgullosos de ser lo que somos, de hablar como hablamos, de sentir como sentimos. ¿No lo veis? ¿No veis que la vanguardia musical es andaluza? ¿No veis que la vanguardia literaria es andaluza? ¿No veis que la vanguardia en el cine es andaluz? ¿No dais cuenta de que los movimientos sociales más importantes son andaluces? ¿No dais cuenta de que somos los andaluces los que empujamos el carro siempre de abajo arriba, pero que luego cuando están arriba no nos echan cuenta? Y eso es porque no tenemos voces en los centros de poder. Porque hemos perdido la voluntad. Porque hemos perdido la autoestima. Ya está bien. Ser andaluz es ser vanguardia. Quienes se sienten nostálgicos de la España dictatorial, del franquismo, son nostálgicos. Pero nosotros no. Si nosotros estamos hechos de resistencia. Si nosotros estamos hechos de supervivencia. Hay pueblos que para que su cultura sobreviva, lo que hacen es someterse a quien le imponen una cultura superior, es decir, los que se dejan colonizar. Hay otros que se refugian y se fosilizan como si fuera una reserva, pero nosotros no. Nuestra cultura está hecha de resistencia. ¿Hemos perdido la cultura en todo este tiempo? ¿De verdad? No. ¿Cómo la vamos a perder? Si el flamenco todo lo que toca lo convierte en vanguardia. ¿Cómo lo vamos a perder si tantos años después hemos conseguido llevar películas que hablan en andaluz a los Oscars de Hollywood? No, lo que hemos perdido ha sido la autoestima, consintiendo convertir el Parlamento de Andalucía en una república bananera, consintiendo que se hagan manipulaciones de los escudos de Andalucía colocándole coronas y laureles. Pero yo creo que ya está bien, ¿no? Se acabó, hasta ahora, ya está bien. Hoy os pido por favor que os sintáis orgullosos y orgullosas de ser andaluces, de nuestra forma de hablar, de nuestra forma de sentir. Vamos a sentirnos orgullosos, de verdad. Vamos a sacar esta bandera, la rebonaida, de albulaida, es decir, de país, y vamos a reivindicar que lo somos. Vamos a volver a las calles, pero para unir nuestra causa social con nuestra causa identitaria, porque somos un pueblo que necesita sentir que somos capaces de hacer las cosas. Y para eso, no hay mejor vacuna que recordar, es decir, volver a sentir con el corazón lo que hicimos aquel 4 de diciembre. Pero no desde la nostalgia, no, sino recordar que en aquella época, a ver quién nos paraba los pies. Recordar que el primer congreso y único de Congreso de Cultura Andaluza se celebró en la Mezquita de Córdoba y la clausuró un Viva Andalucía Viva de un discurso bellísimo de Antonio Gala. Es que hoy la llaman catedral y seguramente terminaría con un Viva España en el sentido más rancio y excluyente del término. Porque hoy sí pasaría esto, porque lo estamos consintiendo. ¿Y por qué? Porque no hemos creído que somos un pueblo menor. Pues no es verdad. No, vamos a reivindicar con orgullo lo que somos. Vamos a volver a pedir autonomía para empoderarnos, para autogestionarnos, porque somos un pueblo milenario, digno, conformado por la gente de luz,
más luminosa de la historia de la humanidad. Vamos a sentirnos orgullosos de ello. Vamos a decir que ser andaluz es ser moderno. Y vamos a presumir sin miedo. Aprendamos de los movimientos LGTBI o de los movimientos feministas que ante los ataques dicen, claro que sí, yo soy lesbiana, claro que sí, yo soy gay, claro que sí, yo soy mujer, pues claro que sí, yo soy andaluz. ¿No lo ve? Este es nuestro momento. Se acabó. Lo que pasó antes es irreparable. Lo que está por construir depende de nosotras y de nosotros. Y al menos yo pienso tirar del carro. ¡Viva Andalucía libre! Hola, soy Pilar González, portavoz de Primavera Andaluza y en este momento senadora en representación del Parlamento de Andalucía. Quiero empezar dando las gracias, en primer lugar, a quienes estáis escuchando o viendo este vídeo, interesándoos por hacer reflexiones en común, ¿no? Pensar en común algunas ideas para este siglo XXI en relación con nuestra tierra, con nuestra matria, con Andalucía. Gracias a vosotras y a vosotros y gracias naturalmente también a quienes hacen posible este encuentro, esta forma de comunicación un tanto distópica, motivado por el tiempo en el que vivimos, pero imprescindible la conexión en cualquier caso. Son las compañeras y los compañeros del Sindicato Andaluz de Trabajadores de Granada. Son ellos y ellas quienes nos convocan a unas jornadas de encuentro, de reflexión, de pensamiento, con motivo del 4 de diciembre. Y bueno, como este 4 de diciembre es tan distópico, pues tenemos que hacerlo así, pero así y todo es estupendo el tener esta posibilidad de comunicarnos, ¿no? Mi objetivo es compartir algunas de las reflexiones que vengo haciendo durante todo este tiempo que tengo, digamos, una visibilidad pública por la posición en el Senado, por las intervenciones que hago en el Senado en nombre de Andalucía y que tienen todas una motivación y un hilo conductor, se hable de lo que se hable en concreto, ¿no? Trazar junto a vosotras y a vosotros un mapa de la realidad de Andalucía en este momento e intentar elaborar un pensamiento político andalucista en común para el siglo XXI. Yo creo que hemos vivido diferentes momentos en los que el andalucismo ha sido útil e importante para las andaluzas y para los andaluces. En primer lugar, el andalucismo histórico de Blas Infante y de sus compañeros en aquel tiempo, durante la Segunda República, el planteamiento de la ley de reforma agraria y la intuición política de la existencia de Andalucía que tuvo Blas Infante y que tuvieron, digo los porque mayoritariamente fueron hombres los que le acompañaron en aquella aventura. Esa, digamos, fue la primera ola de andalucismo. Hubo una segunda ola durante la transición que cristalizó en una herramienta política, en concreto en el PSA, el Partido Socialista Andaluz, que de algún modo fue la herramienta útil para que ese anhelo emancipatorio que en los años de la transición afloró como un torrente el 4 de diciembre de 1977, consiguiera algunas metas políticas, ¿no? Como fue la propia autonomía de Andalucía, la representación de Andalucía en el Congreso de los Diputados. En aquel momento hubo 5 diputados del PSA, del Partido Socialista Andaluz, que fueron capaces de hacer algunas cosas muy útiles y muy importantes en beneficio de las andaluzas y de los andaluces, como conseguir el desbloqueo del referéndum del 28 de febrero, que como seguramente sabéis todos, fue seguramente el único pueblo del Estado, el único pueblo de España al que se le preguntó de qué modo quiere acceder a la autonomía, fue al pueblo andaluz. Fue el 28 de febrero de 1980 en un referéndum que tenía unas condiciones absolutamente draconianas, como que el resultado, los síes, tenían que superar la mayoría absoluta del censo, no de las personas que fueran a votar ni de los votos que se emitieran, sino del censo. Y aún así, con todas esas dificultades, masiva, mayoritariamente, abrumadoramente, el pueblo andaluz votó que sí a la autonomía por la vía del 151, pero
hubo algún problema en algún territorio que se quedó descolgado. Y aquello hubo que darle una solución política, y esa solución política vino de la mano del PSA en el Congreso de los Diputados en forma de pacto, en forma de un acuerdo de los 4 grandes partidos políticos de aquel momento para aplicar el título 8º, decía genéricamente el documento, y desbloquear por razones de interés nacional la iniciativa autonómica en la provincia de Almería. Esa fue la segunda ola de andalucismo. Menciono solo las gestas más reseñables, ¿no? Por ser selectiva, por retener en la memoria y transmitiros solo algunas de las soluciones que el andalucismo aportó a los problemas de Andalucía en esos 2 respectivos momentos. En los años 30 del siglo XX, con la figura de Blas Infante, en los años 70 del siglo XX, 70-80, con el PSA, el Partido Socialista Andaluz. Y yo creo que estamos en este momento en los primeros años del siglo XXI o en la segunda década ya del siglo XXI en condiciones de barruntar que hay una tercera ola de andalucismo, que de algún modo la desaparición o la implosión del Partido Andalucista, que fue el heredero, el continuador de la obra del PSA, que desapareció políticamente en 2015, creo recordar, esa desaparición de algún modo dejó un espacio. Yo tengo la teoría y creo que quienes sepan un poquito de política van a coincidir conmigo en esta teoría, de que en política no existe el vacío, se ocupa siempre. Cualquier espacio que queda libre se ocupa siempre. Bueno, pues ese desplome del Partido Andalucista dejó al andalucismo de algún modo huérfano de herramientas concretas, de herramientas partidarias, de herramientas organizadas. No ni de pensamiento, ni de andalucista, con carné, sin carné. Todo eso existe y lo que faltaba eran algunas herramientas que, digamos, encauzaran, organizaran esa necesidad del andalucismo. Y afortunadamente han ido surgiendo y siguen surgiendo en este momento. Esa tercera ola de andalucismo viene motivada por el análisis de la realidad. Os decía, tracemos un mapa de la realidad, que es la mejor forma de intervenir en política, tener primero un diagnóstico claro de la situación. Y en ese mapa de la realidad yo os propongo 2 grandes problemas y 2 posibles respuestas o soluciones desde el punto de vista andalucista. 2 grandes problemas de Andalucía en este momento. Uno es la desigualdad y otro es la pobreza. La desigualdad es la causa y la pobreza es el efecto, porque Andalucía no es una tierra pobre. Lo que ocurre es que hay una mala distribución, un mal reparto de la riqueza. Y hay una enorme desigualdad con respecto a otras comunidades, a otros territorios y a otros pueblos del Estado. Todos estos años de autogobierno, de autonomía, han servido para mejorar ciertamente nuestra realidad. Ahora creo que casi todos los pueblos de Andalucía tienen alcantarillado. Al inicio de la autonomía, en los años 80, no era así. Hay pocos analfabetos. En los años 80 había 2 millones de personas adultas analfabetas en Andalucía. Tenemos algunas carreteras mejores, tenemos hasta trenes de alta velocidad. Podemos afirmar que en algo ha mejorado la vida de las andaluzas y de los andaluces durante todo este tiempo de autonomía. Pero la desigualdad viene motivada porque las vidas de todos han mejorado. Las vidas de nuestros vecinos, de otras comunidades, de otros territorios, de otros países de la Unión Europea, todos han mejorado su situación en estos años y nunca se ha limitado, recortado la diferencia que separa a la media de los andaluces del conjunto del Estado. Mirad, podemos coger cualquier indicador que se os ocurra. El de la media de las pensiones, el de la media de la renta familiar disponible, el de la media de inversión por habitante en o camas hospitalarias o puestos educativos, cualquier indicador que queramos tener en cuenta, hay entre un 10 y un 20% de diferencia con respecto a la media del Estado. Eso quiere decir que Andalucía es un 20% más pobre que el conjunto de la media del Estado español. Por eso esa enorme desigualdad es la que causa situaciones tan estremecedoras como las cifras de paro, insoportables, las cifras de paro juvenil, que esas sí que son absolutamente, no sé ni siquiera qué adjetivo utilizar, demoledoras, porque
acaban con el futuro de una generación, no solo de un momento concreto en crisis, sino de toda una generación. Y contra eso hay que tener un proyecto político, una forma de intervenir sobre esa realidad para remediarla. Y quiero decir, si os he dicho que los problemas son desigualdad y pobreza, quiero plantear algunas respuestas desde el andalucismo. Probablemente porque el andalucismo es el único proyecto político emancipador junto al feminismo que en estos momentos, en esta complejidad del siglo XXI, en plena pandemia, con una crisis económica que va mutando, empezó en el 2008 siendo la gran crisis del capitalismo y vamos a llegar al 2021 y seguimos en una crisis económica acrecentada además por los demoledores efectos de la pandemia de COVID, de coronavirus. Os decía que dos son los problemas, desigualdad y pobreza, y proponemos desde el punto de vista andalucista, en ese carácter emancipador, proponemos dos posibles soluciones. Un cambio de modelo productivo, un mejor reparto de la riqueza y un cambio de modelo territorial, un mejor reparto del poder político. Sobre el modelo productivo, apuntar ahora que hay una oportunidad, porque van a venir muchos millones, miles de millones de euros de Europa para cambiar la economía europea y paliar los efectos de la crisis del COVID, es una situación relativamente parecida a la de los años 80, cuando también el ingreso de España en lo que entonces era la Comunidad Europea liberó un montón de dinero y de fondos para, fijaros, había una cosa que se llamaba para la cohesión territorial, porque había algunas regiones es el término que se utiliza en la Unión Europea y se utiliza con un matiz geográfico, no político, ¿no? Algunas regiones como Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha, eran regiones de convergencia, regiones en las que había que invertir para conseguir mejorar y acortar la diferencia que nos separaba de otros territorios. Eso pasaba en los años 80 y en los años 20 de este siglo XXI vendrá dinero de Europa también para proyectos que cambien la economía. Es una oportunidad que no podemos perder las andaluzas y los andaluces y que desde luego los andalucistas queremos aprovechar para mejorar nuestro sistema productivo, para cambiarlo, literalmente, para no vivir exclusivamente del sector servicios precarios, como puede ser el turismo, como una agricultura extractiva, alguna minería incluso en el siglo XXI. Queremos darle la vuelta a todo eso y conseguir una economía que se asiente sobre las energías limpias, sobre las energías renovables, en las que tenemos un enorme potencial, sobre una agricultura con carácter ecológico y con derechos humanos, donde las personas migrantes puedan trabajar y recibir un salario digno por su trabajo, las personas migrantes que vienen a trabajar en nuestros campos muchas veces, ¿no? Energía renovable, agricultura y agroindustria, para que el valor añadido de lo que producimos se quede en Andalucía, para que la riqueza revierta en Andalucía, la ciencia, la industria aeronáutica. Tenemos que pasar de esa industrialización sucia, de ser el basurero al que traen los restos, al Cabril, los restos de las centrales nucleares, polo químico en Huelva para contaminar nuestro mar y nuestro aire, pasar de esa industria sucia a una industria limpia y a la apuesta por la tecnología. Cambio de modelo productivo. Sobre estas pinceladas hay muchas más posibles, pero no quiero tampoco alargarme mucho más, por eso solo trazo algunas líneas, ¿no? Y cambio de modelo territorial o reparto del poder político. Mirad, en el Congreso de los Diputados hay 61 personas que elegimos aquí, en Andalucía. En las últimas elecciones, en las de noviembre del año pasado, del año 19, de los 61 andaluces y andaluzas que mandamos al Congreso en las últimas elecciones, en las de noviembre de 2019, 23 son del PSOE, 15 son del Partido Popular, 5 son de Ciudadanos, 6 son de Unidas Podemos y 12 son de Vox. Pues para que os hagáis una idea, en los presupuestos generales del año 2021, que no son tan malos como han sido en otras ocasiones para Andalucía, quiero decirlo, para decir la verdad, hay inversiones que no se contemplan porque ninguno de ellos, para que se haya planteado una enmienda en función de una línea de ferrocarril del oriente andaluz que iría entre Guadix, Baza,
acaba en Lorca, en la región de Murcia. Esa enmienda la ha presentado Teruel, existe. Y hay 61 andaluces y andaluzas en el Congreso de los Diputados. En el Senado tenemos 41 representantes, 32 electos en las urnas y 9 de designación autonómica. En total, el PSOE tiene 26 senadores, el PP 11, Ciudadanos 2, Vox 1 y Adelante Andalucía 1, que soy yo. Con esta composición, al menos en el Senado, se oye hablar de Andalucía. Me lo han dicho algunos de mis compañeros, no habíamos oído nunca hablar tanto de Andalucía como en este momento. Se pueden conseguir cosas en las instituciones. Dentro de las instituciones es donde hay que tener fortaleza para o gobernar o arrancar compromisos al gobierno de turno en beneficio de las andaluzas y de los andaluces. Esa es una posición absolutamente andalucista. Y creo que estamos, si conseguimos un cambio de modelo productivo o si nos marcamos como objetivo cambiar el modelo productivo de Andalucía y cambiar el reparto territorial del poder, y somos capaces de que andaluzas y andaluces alcen la voz en las Cortes Generales, en el corazón de lo que algunos creen que es el Estado, otras y otros creemos que Andalucía es Estado también, faltaría más. Pero bueno, hay quien cree que el Estado limita con la M50 y no hay más remedio que estar allí, dentro de la M50, para hablar en nombre de Andalucía. Yo creo que esas son las respuestas, desde el punto de vista del andalucismo, fundamentales a los problemas más importantes que tenemos las andaluzas y los andaluces del siglo XXI. Eso es lo que os propongo como idea o como reflexión para que podamos compartirla, discrepar, coincidir, incrementar, pero al menos con la voluntad de construir pensamiento político, proyecto político, para que en este siglo XXI el andalucismo de nuevo vuelva a ser útil a las andaluzas y a los andaluces. Ese es el objetivo de esta breve conversación y quiero agradeceros mucho la atención y recordad, termino casi como a esto nos invitan la gente de Granada, pues voy a acabar citando a un granadino, no puede ser de otra manera porque además para mí sigue siendo una absoluta inspiración, Carlos Cano. Y si en vez de pajarito fuéramos tigre bengala, a ver quién era el guapito de meternos en una jaula. ¡Viva Andalucía libre! Muchas gracias. Verde esperanza de olivo, blanca para rojo camino, sueño antiguo de la libertad. Vivir libre es tu destino, con perdón pero no olvido, en la memoria vive nuestra propia identidad. Andalucía, levanta y que suene tu voz por encima del tiempo. Sea la historia una mancha, este tiempo dormida, este tiempo en silencio. Andalucía despierta y demuéstrale al mundo que desde un mal sueño se pueden levantar los pilares de un mundo nuevo. Se deben levantar los pilares de un mundo nuevo. Las raíces de tu tierra viven de la inteligencia de aquellos que dejaron sin voz. Respira de su inocencia, batalla por la impotencia, que este nuevo mundo empiece en nuestro corazón. Andalucía, levanta y que suene tu voz por encima del tiempo. Sea la historia una mancha, este tiempo dormida, este tiempo en silencio. Andalucía despierta y demuéstrale al mundo que desde un mal sueño se pueden levantar los pilares de un mundo nuevo. Se deben levantar los pilares de un mundo nuevo. Cuánta sangre te han robado, cuánta tierra en malas manos y falso soberano. Cuánta vida en el camino, cuántos sueños destruidos, ni un sueño murió en vano. Es la hora de levantar la
La Mancha, este tiempo dormida, este tiempo en silencio. Andalucía despierta y demuéstrale al mundo que desde un mal sueño se pueden levantar los pilares de un mundo nuevo. Se deben levantar los pilares de un mundo nuevo. Se deben levantar los pilares